Genial, listo. Buenas noches con todos. Vamos a hablar acerca de lo que es la antropometría, una ciencia bastante utilizada. Hay bastante temática para hablar de esto. Es uno de nuestros indicadores más importantes, sin menospreciar a ninguno de los que nosotros tenemos en el área nutricional. Sin embargo, también marca mucho el arma diferenciada que tiene el nutricionista con lo que se refiere a otras carreras, porque también vamos a comentar respecto a ello, ¿no? La utilidad que nosotros tenemos a nivel como carrera, no somos muy indispensables a solamente utilizar una herramienta antropométrica nosotros. Vamos a ver que esta aplicación es dada en muchas carreras. No somos ajenos a que podamos encontrar colegas de otras carreras o afines en los cuales nosotros apliquemos este tipo de ciencia, ¿no? La antropometría tiene un estudio bastante amplio en muchos campos. Es por eso que tiene dos enfoques, el cual le voy a hablar. Tanto desde el enfoque antropométrico en la parte deportiva y el enfoque que nosotros tenemos a nivel de estudios clínicos. Importante los dos, porque muchos los separan, muchos los dividen, muchos indican de que la antropometría es una ciencia obviamente que se utiliza en todas las áreas, pero siguen haciendo otras alternativas dentro de la valoración del paciente, por ejemplo, en el área clínica. Y en el área deportiva le han dado bastante énfasis en el desarrollo de esta ciencia. Una de las cosas que yo quiero hacer es que si alguno tiene alguna pregunta, puede levantar la mano o puede preguntar por el chat. Yo no tengo ningún problema en poder detenerme un punto. Sin embargo, es importante que ustedes traten de ir conmigo, ¿no? Yo siempre doy unas recomendaciones bastante claras con respecto a lo que es antropometría. No nos cerremos en la antropometría como una ciencia que sirve en muchas de nuestras áreas y se acabó. Nosotros necesitamos explotar y conocer cada herramienta con las cuales nosotros trabajamos. Vamos a ver que una de estas herramientas que se utilizan mucho son los protocolos, y esos protocolos son los que nosotros debemos manejar. Muchos nutricionistas, muchos colegas, muchos estudiantes tienden a no entender esto. Vamos a ver, eh, esto es lo que nosotros estamos viendo actualmente. Nosotros tenemos pacientes que están en el hospital, que están en UCI, y tienen unos ciertos valores bioquímicos necesarios que van a ir cubriendo necesidades, que van a ir necesitando una serie de seguimientos dentro de la evaluación nutricional. Uno de ellos es la antropometría, la bioquímica, la clínica, la dietética, la fisiológica, que son parámetros importantes. Sin embargo, a veces se encierra de que esto ya no se puede utilizar en este tipo de pacientes. Que ya nosotros contamos con herramientas alternas y es muy cierto. La antropometría es una ciencia que vamos a ver más adelante, es una ciencia que es interactuar entre la medición del hombre y que en estos casos es imposible realizarlo. Pero vamos a darnos cuenta de que hay otras utilidades como en el área deportiva. En el área deportiva, esta ciencia ha ganado bastante utilidad. Y dentro de su utilidad está en cómo nosotros aprovechamos esta ciencia para ser parte de la evolución deportiva. Entonces, ¿cómo puedo yo utilizar herramientas antropométricas en estos casos? Siempre pregúntense, cada vez que ustedes tengan alguna herramienta, ¿cómo lo voy a utilizar? No sean mecánicos.
Lo que no debemos hacer es mecanizar nuestro trabajo. Nosotros tenemos que tener bastantes criterios para utilizar herramientas antropométricas. Y una de esas cosas fundamentales es entender la evolución que tienen estas a lo largo de los años, porque es una de las cosas que nos dan peso para entender y saber manejar la evolución de estas herramientas. La antropometría nace no en la era griega, como muchos creen. La antropometría nace desde el interés del hombre en la vestimenta, por ejemplo. Cuando ustedes comienzan a cubrirse las partes de su cuerpo, cuando comenzaron a cubrirse la parte de su cuerpo hace muchos años, estas personas tuvieron la necesidad de utilizar ropa, de saber las medidas, de saber cómo les va a quedar, qué vamos a cubrir, qué partes son importantes. He ahí el interés. Pero podemos ver, como en el ejemplo, que hay diferentes etapas dentro de la antropometría. Podemos llamar historia antigua, desde el momento en que nosotros encontramos, por ejemplo, los estudios del hombre, a medida que encuentra formas muy llamativas, muy atractivas, como el Venus de Willenford. En esto encontramos una relación entre la forma y el cuerpo. Esto es muy importante porque ya le dan un interés a la función que puede tener y cómo esto puede ser muy atractivo para el varón. En esos tiempos las personas con caderas anchas eran muy atractivas. A medida que pasaban los años, llegamos a la época de Aristóteles, en donde comenzamos a ver ya un estudio entre la relación entre la forma humana. Esto es bastante importante porque acá vamos mucho a hablar del empirismo. Y luego seguimos hablando con cánones. Los cánones son como patrones, tanto desde la proporcionalidad, que pueden ser tanto lo estético, que iban llamando en atención a personas muy diferenciadas como fueron los deportistas y los guerreros. Ellos tenían características físicas muy llamativas que ellos comenzaron a buscar los cánones de la belleza, de la estética. Y uno de los primeros en tipificar a las personas de acuerdo a características biológicas, por eso se llama biotificación, biotipología, es a través de características bastante claras, ¿no? Los tísicos y los apopléticos. Estos van relacionados mucho a las características físicas de un guerrero, de un intelectual, de un soldado, de una persona que hace deporte. Y ya a lo largo de los años vamos a ver que uno de los que marcan estos puntos se da el tema de la medida del hombre por Marco Piturbio. Pitrubio, esto es muy importante porque esta base nos comienza a entender que muchas de las cosas que nosotros manejamos lo seguimos tal vez utilizando en la actualidad, como por ejemplo en la Edad Media. En la Edad Media, la evolución con la época de las luces, vemos que Galileo Galilei le entró bastante interés, comenzamos a ver a Quetelet, comenzamos a ver las evoluciones de acuerdo a escuelas. Estas escuelas, llamadas escuelas biotipológicas, buscan mucho entender las relaciones o características de las personas y cómo se diferencian. Y esto es bastante importante y acá me puedo detener un poco. ¿A qué me refiero? En estos años, las personas comenzaron a interesarse tanto en las características que comenzaron a relacionarlos muchos como por ejemplo en capas embrionarias. Es ahí que nacen los temas de biotipo. Estas biotipologías dadas en los años, en el siglo XVIII, siglo XIX, vemos escuelas muy llamativas como es la escuela francesa, la escuela alemana, la escuela italiana, que fueron muy importantes dentro de la evolución de un concepto muy conocido que es el somatotipo. Y estas fuentes, basadas en fuentes psicológicas, son los que le han dado un peso a lo que nosotros actualmente conocemos como somatotipo. Y es muy importante su análisis porque provienen de estudios psicológicos. ¿Y cómo yo puedo darle un interés psicológico a algo antropométrico? ¿Por qué yo le voy a utilizar como un indicador nutricional en salud? O por ejemplo, Quetelet cuando comenzó a hablar acerca de la cineantropometría. ¿Por qué es conocido? Porque comenzó a relacionar muchas cosas. Y uno de ellos relacionó el peso y la talla, el peso y la talla al cuadrado, el peso y la talla al cubo y diferentes indicadores. Y tantos de esos indicadores nació el índice de masa corporal.
¿Y por qué es tan importante? Porque este índice de Quetelet o índice de masa corporal sirvió como base para un estudio de seguros posterior, que luego fue utilizado por la OMS como una fuente de valoración de estado nutricional. Entonces, ¿qué sustento tiene para poder ser utilizado una fuente antropométrica muy utilizada en nuestro tiempo con un sustento tan vago? He ahí el análisis que les digo de la fuente de historia. Y podemos seguir avanzando en la edad actual ya cuando comenzamos a darle mucho interés en los compartimientos corporales. ¿A qué me refiero con ello? Acá nosotros ya comenzamos a ver investigaciones que van a dar mucho peso futuro, tanto desde la aparición de Sheldon, que fue uno de los que comenzó a hablar de somatotipo aplicado a un tema característico, lo vamos a ver un poco más adelante, el tema del estudio de Benke, que estudió la composición corporal por dos componentes. Muy interesante su estudio, porque fue uno de los primeros en darle interés y criticar al IMC. ¿Por qué mis soldados, porque él era un soldado, un general, mis soldados que son muy musculosos, tienen un IMC alto y salen con sobrepeso, pero ellos físicamente no tienen sobrepeso? Es un tema que él comenzó a darle interés y comienzan a nacer los estudios de la composición corporal por fraccionamientos. Y estos estudios parten para seguir avanzando, como los estudios por Brosser y Case, que también marcan un estudio en las fórmulas, porque a partir de ellos nace algo que se conoce como el porcentaje de grasa, pero no es el único. El porcentaje de grasa son diferentes fórmulas basadas en diferentes estudios con diferentes poblaciones, en las cuales vamos a entender una infinidad que basan en diferentes protocolos. A ver, Eduardo, un segundo. Me dices de que hay unas fórmulas para hallar composición corporal, ¿sí? Entonces, esas fórmulas necesitan ser analizadas para saber cuáles utilizo. Exacto. Tienes que conocer las fórmulas que estás trabajando y entender de dónde han venido. Los voy a analizar un poco más adelante de esto. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque más adelante, en el año 1951, en 1984, se realizó el estudio más importante de lo que nosotros conocemos como antropometría, que es el estudio cadavérico de Bruselas. En este estudio se utilizó cadáveres de personas en donde se encontraban permitido que cuando las personas fallecieran se iban a recolectar y se les iba a hacer una evaluación antropométrica total y se les iba a diseccionar y se iba a medir sus componentes. Fue el aval para lo que nosotros conocemos como el protocolo ISAC como tal. Y el protocolo ISAC, para los que no los conocen, es una sociedad internacional que se fundó para gestar estándares internacionales de antropometría y cineantropometría. Entonces, antes todo el mundo trabajaba de manera, digamos, muy dispersa. Y al trabajar de manera muy dispersa, no lograban encontrarse o tener un punto similares, porque cada uno trabajaba a su modo. Con el protocolo ISAC nos estandarizamos y tenemos protocolos de investigación que nos permiten seguir trabajando de manera adecuada. Pero con chicos, por favor, eh, una de las cosas que tenemos que entender es la antropometría. La antropometría es una ciencia poco costosa, portátil, aplicable en todo el mundo. Esto es muy importante porque voy a recalcar algo que es bastante útil en lo que nosotros trabajamos. Poco costosa, portátil y aplicable en todo el mundo. Que se trata de la medición de la forma, digamos, la relación entre la estructura del cuerpo del hombre. Y esto es bastante importante porque es relacionado mucho al reflejo del estado nutricional y salud, que está relacionado al rendimiento, la salud y la supervivencia. En un estudio, en un mundo macro, y esto es la definición que tiene la OMS. ¿Y por qué les hablo esto? Porque la antropometría, a pesar de tener una fuente de diferentes eh, entes, la necesidad de entender la antropometría es muy grande y hay una evolución. Hay muchos que malentienden que la cineantropometría y la antropometría es lo mismo porque se parecen, pero hay que entender que en el caso de la cineantropometría incrementan la palabra movimiento. Entonces nosotros relacionamos las relaciones que hay entre las variables anatómicas y fisiológicas y la estructura y la función del cuerpo.
Y esto es bastante claro para entender por qué el ISAC es muy relacionado en el área deportiva. Porque mide la estructura y la función que ejerce el movimiento. ¿Y dónde vemos eso? En deporte. Muchos me van a responder eso. Pero acá hay algo que es muy importante, que si nosotros nos quedamos en que tan solo esa relación entre ellos dos se da en el deporte, nos cegamos mucho. ¿Por qué? Vamos a ver que la importancia en la antropometría es mucho las diferencias que nosotros podemos tener. A ver, si ustedes miran la imagen, vamos a ver que siempre vamos a medir una situación actual, tanto desde la actividad física, el entrenamiento y la intervención nutricional. Entonces nosotros vamos a estar en una situación actual en las cuales vamos a tener dos cosas que tal vez no se las conocen: actividad y entrenamiento. Entrenamiento, entiéndase, por el búsqueda de mejorar la condición física, y actividad física, aquella acción que se da en el tiempo. La actividad física es todo movimiento involuntario que se puede generar. Entonces, tenemos que tener cuidado con la definición que tenemos de hacer actividad física y ejercicio o entrenamiento. Sí, todo profesional de la salud debe utilizar de manera correcta sus definiciones de términos. Y esto es muy relacionado. Ahora, la situación actual nos va a permitir tener una evaluación y un control de cambios. La antropometría mide cambios. Eso es muy importante, muchos lo conocen. Entonces, una de las cosas que lo que nosotros debemos saber es que este punto en la importancia da mucho en tres cosas que nosotros vemos a lo largo del tiempo, que es el crecimiento, el exceso de peso y el ejercicio. Es muy claro que esto nosotros lo vamos a ver muy claro cuando vemos cómo va creciendo el niño, cómo vamos ganando peso y la evolución que tenemos con el ejercicio físico. Nosotros también tenemos datos antropométricos que van a permitir una evaluación, algo que se ve en el tiempo. Entonces, una de las cosas que como nutricionistas tenemos que darnos cuenta es la interacción. La sinantropometría es la interfaz entre la estructura y la función. ¿Y por qué les hablo de esto, chicos? Es muy interesante. Porque cuando nosotros tenemos esta interacción, normalmente lo relacionamos con la actividad física y deporte, y cosas que a veces hay que ver que no tan solo se da en estos dos puntos, sino que también en un sistema, por ejemplo, en el sobrepeso, tenemos una estructura y este cumple una función. Y Eduardo, ¿por qué me hablas de esto? Porque mucho se encierra a la antropometría, o la sinantropometría es aplicada al área deportiva. Y esto hay que tenerlo claro, futuros colegas y los colegas que me están escuchando. La interacción de la antropometría está aplicada en el tema del movimiento. Cuando nosotros recomendamos mejorar las condiciones de salud, nosotros recomendamos tener mejores oportunidades para mejorar, por ejemplo, el peso corporal, y tenemos que tener en cuenta que que la utilización del ejercicio es claro para bajar cualquier indicador nutricional. Zuleika, por favor, puedes apagar tu micro, te lo vamos a agradecer bastante. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro, porque es muy importante tenerlos en cuenta. Nosotros a veces creemos que la nutrición deportiva solamente es en el campo clínico, y a veces es muy importante que nosotros veamos más allá. Vamos a ver también, es muy importante que veamos esto. Por ejemplo, el indicador en el área deportiva es muy interesante con el área de masa adiposa, masa muscular.
Sin embargo, si se dan cuenta y lo ponemos en paralelo, tenemos otro campo muy importante que habla de lo mismo, que es el área clínica. O no valoramos la masa muscular, o no valoramos la masa adiposa o grasa. Entonces, nosotros necesitamos eh, de alguna manera es, digamos, determinar la herramienta que podamos viabilizar en el tiempo. Y nosotros, teniendo claro que la masa adiposa y masa muscular son órganos plásticos, y es muy importante que tengamos órganos plásticos, son órganos que podemos modificar con el tiempo. Y los órganos genéticos, que son relacionados a no modificables, porque depende de nuestra genética, como le dice su nombre, como la parte ósea. Nadie va acá a indicar de que voy a consumir una tal dieta para aumentar mi masa ósea o para disminuir mi masa ósea. Entonces, el término de órganos plásticos es muy, muy importante. Y dentro de esto hay algo que me gusta compartir bastante, que es tanto la proporcionalidad, el somatotipo y la composición corporal. El día de hoy no es hablar de cada uno, pero sí que entendamos la necesidad de estar inmersos. Esto es la base mucho de lo que nosotros vemos en el área deportiva. ¿Qué es la proporcionalidad? ¿Qué es el somatotipo y qué es la composición corporal? Voy a definirlos en palabras sencillas. La proporcionalidad es la relación de las estructuras del cuerpo y su función en ciertos movimientos específicos, como por ejemplo las longitudes de tus brazos. ¿Qué tan largo puede llegar a ser tu brazo o tus piernas o tus muslos? Y estos tienen una ventaja biomecánica. Y al tener relación con el tema biomecánico, permite mayor eficiencia en el área deportiva. Ah, ok, entonces Eduardo, si yo tengo una mejor proporción de mis segmentos corporales, voy a tener una herramienta muy útil. Sí, pero eso sí, chicos, esta herramienta es bastante útil, pero también permite hacer lo que se conocen como indicadores. Y estos indicadores hasta me pueden indicar la estructura ósea. Y yo a partir de la estructura ósea puedo determinar qué tanta facilidad, por ejemplo, una persona puede tener de ganar más adiposidad o mayor peso. No te entiendo, Eduardo. Miren, una de las cosas que nosotros vamos a ver es que cuando ustedes analicen nuestra población peruana tiene una característica, son de troncos anchos y piernas cortas. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta ello, vamos a ver que nuestro tronco, al ser más ancho, tiene más espacio para ganar órganos más grandes que una persona que tiene tronco más pequeño. Entonces, si nosotros tenemos tronco más grande, nuestro peso va a ser mayor. Y cuando ustedes analicen el peso, se van a dar cuenta que no necesariamente lo que ustedes podrían indicar en una persona cuando trabajan con peso, que esa persona pesa 77 kilos y mide unos 73, uy, está en sobrepeso, pero está delgado. ¿No les ha pasado? No, es que mi peso no funciona así. Claro, porque una de las variables son los órganos. Y eso es muy interesante. Y eso lo podemos obtener con la antropometría, porque vamos a medir las relaciones. Pero Eduardo, no es tan solo eso. Claro, cuando nosotros hablamos de compartimientos corporales, que es lo que nosotros vemos en composición corporal, ahí sí, ahí sí nosotros vamos a tener mayor utilidad para diferenciar. Podemos tener grasa, músculos, parte ósea, parte visceral, que son muy importantes en los estudios de deportistas, porque se relaciona su eficacia deportiva. Y el somatotipo es la herramienta para calificar a la persona y saber cómo funciona. Y ahora, Eduardo, ¿por qué me hablas de esto? Porque la clase de hoy es introducción a la antropometría. Y yo lo que les quería dejar como mensaje, y es bastante claro, ustedes deben aprender a sustentar lo que están aprendiendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes buscan un poco más acerca del somatotipo, se van a dar cuenta que esta es una herramienta para calificar.
calificar. Calificar. ¿Y qué significa que califica? Describe una situación actual y nada más. Pero Eduardo, a mí me han dicho que el somatotipo es la última herramienta para medir, Sí, chicos, el somatotipo es una herramienta que se utiliza mucho en el área deportiva, pero hay que ser realistas, tenemos que trabajar con evidencia científica. Sirve para solamente comparar. Por ejemplo, les pongo, discúlpenme, ¿cómo podemos evidenciar esta aplicación en el área? Este es un estudio que se hizo en el 2019, en donde estudió las diferencias entre los jugadores de baloncesto y sus diferentes posiciones de juego. El investigador en el estudio trata de ver cómo se comporta el somatotipo en las diferentes posiciones de juego. Pero una de las cosas que no entiendo es por qué el investigador trata de ver las diferencias estadísticas. Y no me quiero complicar tanto. Quiere ver una diferencia estadística. Pero si tú te basas en lo que dice el ISAC y lo que enseñan en los ISAC nivel 1 y nivel 2, hay un indicador que te permite comparar. Y esa comparación solamente te indica si un somatotipo es similar o no es similar. Si un somatotipo es similar a la referencia o no lo es, pero no te permite nada más. Entonces, cuando nosotros analicemos, vamos a entender que sí hay momentos en que los podemos utilizar. Cuando nosotros queremos comparar nuestra evolución, eso es genial, pero no podemos decir que porque una calificación visual que nosotros tenemos nos va a hacer éxitos en el deporte. Eso es totalmente falso. Es por eso que el fundamento teórico es muy importante, desde el análisis teórico hasta el fundamento que tiene mucho la parte teórica de la metodología. Eso lo ven, por ejemplo, en el ISAC 1. Otra de las cosas que también es muy interesante es el tema de la composición corporal. ¿Y qué dicen las evidencias? Vamos a ver. ¿Qué encontraron en eso los jugadores que jugaban en diferentes posiciones en el grupo de edad? Porque habían varios grupos de edad de 14, 16, 18 años. No tuvieron significancias entre sus diferencias y somatotipo y se discuten las implicancias de los resultados, porque ellos analizaban y decían que no eran muy similares y no se podían comparar. Chicos, hacer somatotipo en niños o adolescentes no sirve. ¿Por qué? Porque lo que solamente ves es una calificación visual. Solamente describes a la persona. ¿Y por qué vas a describir a alguien que está en constante crecimiento? Y eso le indica el somatotipo. El somatotipo no sirve para poder ver evolución. Sirve para comparar. Si yo manejo como nutricionista los conceptos bastante claros, me voy a hacer fácil en tomar decisiones, que es lo que nosotros hacemos. Otro estudio. Este es un estudio de la composición corporal. Y ahora, ¿qué es lo que están buscando? Es un estudio que se hizo eso es un estudio de caso en donde se estudió el cambio de la composición corporal de una mujer que hacía caminata. Y esto lo hacía en 9 años. Y vieron su evolución. Y es bastante interesante el estudio porque nos puede mostrar cómo cambia un atleta. Solamente se lesionó 2 veces en su vida. Y esto también te puede mostrar algo, chicos, que los cambios que tienen en el deporte son muy variables y pueden mantener hasta el mismo peso. Y entonces la necesidad de entender la composición corporal es una herramienta bastante útil. Y nosotros, como futuros nutricionistas, lo que tenemos que buscar es un campo de acción bastante específico. Hay que maximizar la adaptación y el entrenamiento y la salud para buscar objetivos a largo plazo. ¿Y qué cosa es lo que nosotros utilizamos para obtener estos resultados? Herramientas. Y las herramientas que son parte del protocolo de nosotros, de la parte antropométrica, vamos a ver la necesidad de utilizarlos de manera correcta, tanto estiadiómetros, balanzas, cintas métricas, antropómetros, plicómetros, segmómetros, cada uno tiene una función. Y la clase de hoy no es explicarlas, sino conocerlas y saber que la utilidad de ellos o el error que nos arrojen ellos nos va a causar una menor precisión.
Si yo tengo menor precisión, tengo menor valor real. Y ahora, ¿qué sucede si yo tengo estas herramientas y no las sé manejar? Le sucede lo mismo que yo. Para los que no saben, y no me creo que por comenzar la clase no me presenté mucho. Para los que no me conocen, soy el licenciado Eduardo Morán. Soy nutricionista deportivo. Actualmente soy docente universitario. Trabajo en el deporte paralímpico. He sido nutricionista de la Asociación Nacional Paralímpica y fui nutricionista de los Juegos Parapanamericanos. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque yo entré a un campo muy nuevo que se llama el deporte paralímpico. Y el deporte paralímpico nace esto: cómo evalúa a personas con discapacidad la parte antropométrica. Y especialmente algo que se suma a deporte. Y es, wow, Eduardo, ¿cómo puedes evaluar a alguien que está en silla de ruedas? ¿Cómo puedes evaluar la composición corporal de alguien? Nace, nace mucho la necesidad de manejar los conceptos. Y una de las cosas que yo les voy a recomendar por experiencia es que manejen los conceptos para alcanzar el éxito en sus trabajos. Y me van a decir por qué. Porque en la parte antropométrica nace esto. Tenemos personas con estas características que no tienen un miembro inferior, un miembro superior. Y vamos a ver necesidad de calificar masa adiposa, masa muscular, masa ósea. Entonces, y Eduardo, ¿alguno de ustedes, algunos le ha enseñado cómo evaluar una persona en silla de ruedas o una persona con PC o parálisis cerebral, post-polio? ¿Cómo evaluar a una persona sin un antebrazo? Eduardo, ya sé, hacemos el mismo protocolo y lo cambiamos. Ya, genial, lo adaptas. Eso te lo puedo asegurar. Genial, lo adaptas. Pero ¿con qué comparas? Cuando revisas en la bibliografía es una población muy nueva, que en algunos casos hay muy poca investigación. Pero Eduardo, tú me hablas de la composición corporal. Sí, pues, pero para eso tengo que medir todo el cuerpo. Y al yo medir todo el cuerpo, necesito puntos específicos en los cuales yo hago. Por ejemplo, un muslo de pantorrilla. ¿Qué pasa si sus piernas están atrofiadas? No puedo obtener composición corporal por 5 componentes o 2 componentes. Así de sencillo, chicos. No puedo. No puedo forzar a las fórmulas. La única manera que nosotros posicionemos la carrera, que la única manera en que nosotros crezcamos de manera profesional es entender lo que estamos haciendo. Y una de las cosas es que revisando la bibliografía, hay una herramienta que se llama el somatograma de Benker y el adipograma. Estas herramientas son bastante útiles cuando trabajamos evaluación en personas con discapacidad, porque la evaluación no trabajo con los ya conocidos porcentaje de masa muscular y porcentaje de grasa. No, yo trabajo con la evolución de la misma persona. Entonces, mientras que el somatograma va relacionado a la evolución de masa muscular, el adipograma va relacionado a la grasa corporal. Eduardo, tienes dos indicadores interesantes que relacionan, sí, relacionan. Y si yo entiendo el fundamento, entiendo que estoy trabajando y veo evolución. Y eso es lo que hace la antropometría, que está inmerso en la composición corporal. Es por eso que recalco mucho, no sean monótonos, no trabajen de manera monótona. No trabajen porque le dijeron, no trabajen porque yo he visto que así trabajan. No, justamente, ¿por qué se sigue utilizando Harris Benedict? ¿Por qué se sigue usando Mifflin? ¿Por qué? Harris Benedict es un estudio que se realizó en el año 1919 y fue reestudiado en el año 1987. Y esos estudios, si ustedes revisan, no tienen un fundamento de bases muy claras. Por ejemplo, nunca especificaron que pesaron a los pacientes que fueron incluidos en el estudio. Y esos pesos fueron, digamos, mide unos 70, pesa 70 kilos. Que Eduardo, fueron, digamos, la palabra clara se determinó por una fórmula. Sí, revísenlo. Sería muy bueno que ustedes lleguen a averiguar eso y se van a dar cuenta que ese sustento de Harris Benedict de 1919 y que fue aumentado en población en el año 1987
tiene ese sustento. Y es lo que trabajan, los que trabajan en el área clínica. Mifflin, ¿cómo fue el estudio? Tiene bases en la base de datos de Harris Benedict. Owen, las fórmulas de la OMS, Sketchford. Esas fórmulas es muy necesario entenderlas para nosotros manejar de manera adecuada. Es por ende que les recomiendo y les sugiero vean el sustento de lo que están trabajando. Eso va a ser muy importante en el desarrollo de ustedes como profesionales. Y dentro de nosotros, la antropometría entra en una parte importante. Este es un trabajo que yo realizo por mi experiencia que he tenido en el deporte paralímpico, en el área deportiva. Me permitió crear un esquema de trabajo que a mí me funciona un montón, que es el tema de evolución. Y lo coloqué porque acá nosotros vamos a ver que solamente la antropometría es una parte. Pero si manejamos esa parte, chicos, las demás partes se complementan muy efectivamente. Porque ahí nace mucho las dudas de los estudiantes. ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo saber cuándo utilizar una fórmula o no? ¿Cuándo yo debo utilizar esto o aquello? ¿Cuándo yo utilizo medición de antropometría con medición de bioimpedancia? Eduardo, los dos están siendo muy utilizados actualmente, sí. Si tú manejas antropometría, reduces algo que es algo que le limita a la antropometría, que es el error humano. Y si tú entrenas y tú entiendes cuáles son tus limitaciones, y es de bajo costo, lo puedes utilizar en cualquier lado. Es por eso que sigue siendo muy validero actualmente. Obviamente que si tienes una inversión mayor, puedes incluir otro tipo de herramientas. Pero lo importante es estar preparado en conocer el sustento de esas herramientas. Y bueno, me centro en un problema actual muy importante que es el tema bastante común que es la sarcopenia y el exceso de grasa. Eduardo, pero estamos hablando de ometría. Sí, les digo que esto es un tema muy crucial porque la sarcopenia desarrollada por la disminución de masa muscular y el exceso de adiposidad en la persona son cosas que se ven no en deportistas, en personas comunes con enfermedades cardiometabólicas y enfermedades crónicas o enfermedades degenerativas. Sí, Eduardo, es muy común. Sí, pero ¿cómo los abordo? Eduardo, he escuchado el ultrasonido, he visto que utilizan la bioimpedancia y que la antropometría, no. Chicos, para muchos que están tal vez en el internado y han aprendido el protocolo ISAC, no se olviden las fórmulas que se utilizan en el área clínica como área muscular del brazo, circunferencia de brazo, muñeca, son por protocolo OMS. Protocolo OMS. Es decir, Eduardo, si yo entro en el área clínica, ¿no puedo utilizar protocolo ISAC? No. ¿Por qué, Eduardo, no puedo utilizar protocolo ISAC? Porque es muy sencillo, chicos. ¿Por qué es tan valedero el ISAC en el área deportiva? Porque me permite contrastar datos ya existentes, porque hay mucha investigación en el área deportiva, y en el área clínica no. Entonces, si yo quiero utilizar el protocolo ISAC en el hospital, tendría que buscar el porcentaje de grasa obtenido o los pliegues obtenidos en un protocolo ISAC en esa misma patología. Y el problema está en que no hay mucha esa información. Es por eso que es una limitante. Necesitaríamos investigar más con esos protocolos. Entonces, ¿cómo podemos iniciar esta aplicación en el área clínica? Bueno, chicos, hay estudios, por ejemplo, como este estudio que midió la sarcopenia y la caquexia en una persona obesidad. Miren, a pesar de que personas que tenían peso disminuido tenían una alta adiposidad y que su masa muscular era muy similar, a pesar de que los tres tenían obesidad, sobrepeso y delgadez. Uno diría, claro, el que está en peso normal tiene una masa muscular muy, muy buena.
No, tiene casi la misma que tiene un obeso y casi la misma que tiene uno en bajo peso. Pero Eduardo, estamos valorando peso. Sí, el peso solamente es un indicador. eh, Mioestatosis. Sí, mioestatosis. ¿A qué te refieres con la mioestatosis, Kevin? Discúlpame. ¿En qué parte? No sé si era ahorita o me estabas explicando después. Si puedes, puedes hablar ahorita. No sé si les han aplicado el micro. Porque nosotros estamos hablando que la misma cantidad de fibras musculares que tienen ellos, lo tienen en diferentes condiciones. Ah, la resonancia, sí. Hay muchas formas de valorar esta masa muscular y a veces sobrevaloramos este punto y lo podemos obtener por la antropometría, sí, chicos, pero tenemos que tener en cuenta que los indicadores como IMC, por ejemplo, que presentan una cantidad específica de solamente valorar relación entre peso y talla no sirve. Y es lo que se utiliza en el área clínica. Y Eduardo, pero están utilizando otras herramientas. Sí, pero el tema es saber sus deficiencias y sus usos. Y eso es algo que nosotros tenemos que valorar mucho. Muchos se meten a valorar herramientas que no tienen el mismo protocolo. Es como valorar un porcentaje de grasa en Siri y otro porcentaje de grasa en Durni. Los dos se obtienen de diferente manera. Y los dos son estudiados en diferentes poblaciones. Algo así sucede cuando utilizamos un ultrasonido A, un ultrasonido B, una bioimpedancia A y una bioimpedancia B. Cada uno tiene sus marcadores o sus rangos estudiados y es necesario que nosotros tengamos delimitados estos puntos. Y eso es parte de la antropometría, porque nosotros encontramos esos indicadores en esos puntos. Y este estudio es bastante interesante, pues porque los que presentaban estas diferencias, a pesar de las diferencias de IMC, necesitaban la urgencia de un tratamiento nutricional adecuado. Y a veces las creencias de que tan solo porque está el peso bien es bueno. En el área clínica, señores, tenemos este problema, la pérdida de masa muscular o cómo llegan nuestros pacientes al hospital. Por eso que es muy importante la utilización tanto desde la parte antropométrica o desde otro punto, pero el análisis es muy importante y es lo que nosotros debemos buscar. Tengo otro estudio, por ejemplo, que utilizó los marcadores tanto de sarcopenia como los marcadores musculares en adultos coreanos. Es un estudio que midió el perímetro de pantorrilla. En este caso, esto es bastante interesante porque es un estudio largo. En este estudio se encontró que las personas de tercera edad tenían mayor riesgo si nosotros pudiéramos medir más que el brazo el perímetro muscular de la pantorrilla. Y también hacía énfasis en la necesidad de medir otros sectores musculares. ¿Por qué se utiliza el antebrazo, por ejemplo, siendo una zona muscular mucho más pequeña que la del mismo muslo? ¿Por qué? ¿Por qué no usamos muslo? Si es una zona muscular de reserva muscular mucho más grande. Eduardo, se hizo un estudio y se encontró que había mayor afinidad por las zonas del perímetro de brazos. Sí, han leído el protocolo en el cual hicieron ese estudio. No lograron identificar el protocolo adecuado. Y es muy importante la necesidad de conocer los sustentos que nosotros trabajamos. Por eso hay otras herramientas antropométricas que nos podrían dar mayor viabilidad. Hay un estudio que se hizo también en Asia, en donde se veía, por ejemplo, los perímetro de muslo como un nuevo indicador de riesgo de mortalidad. ¿A qué se refieren? En personas que tenían menor a 36, tenían mayor riesgo a mortalidad. En lo que se refiere muslo.
Y este trabajo es muy interesante porque sigues hablando de antropometría, una herramienta de bajo costo, utilidad y que nosotros podemos utilizar. Por el recto femoral, no, estaban utilizando el protocolo español. Es la zona de la zona media, tanto desde la zona trochanteria hasta la tibial medial, punto medio, perímetro máximo. Y es un indicador, digamos, de mortalidad en el estudio. No es un estudio que, lo que no recuerdo si era de un corte largo o era un estudio longitudinal. Pero es muy interesante de que ese tipo de evidencias nos muestran la necesidad de seguir investigando con herramientas de bajo costo, especialmente en nuestro país. Es muy interesante seguir pensando en herramientas, pero hay lugares en donde no tenemos y necesitamos trabajar con protocolos bien establecidos. Como por ejemplo, uno clarísimo es el perímetro de cintura y perímetro abdominal. Desde que llegó el ISAC, en ISAC trabajamos perímetro de cintura. Y muchas personas confunden el perímetro de cintura con el perímetro abdominal, cosa que es totalmente distinta. Es por eso que es muy importante analizar los protocolos de los cuales nosotros estamos trabajando. Este también es un estudio que mide también la circunferencia del brazo y mide las diferencias. Este es un estudio similar al que les había comentado, pero mide los estados de mortalidad. Este estudio me pareció bastante interesante porque a veces, como les comentaba, siguen hablando de por qué nosotros utilizamos zonas musculares muy pequeñas. Por ejemplo, como les digo, el perímetro braquial. Entonces, la necesidad está en mejorar los protocolos de los cuales nosotros trabajamos. Trabajamos mucho con el protocolo OMS. Y si alguno busca el protocolo OMS, que los invito, no está. Es lo peor. Ustedes busquen el protocolo OMS. No hay ningún libro escrito que te diga cuál es el protocolo OMS. Y el protocolo OMS es con los que se basan el pliegue tricipital, el pliegue subescapular, que son utilizados en el área clínica. Muchos colegas lo utilizan. Pero como llegó el ISAC, ya lo utiliza el protocolo ISAC. Y eso es malísimo porque seguimos hablando en otros protocolos. Por eso es que es muy interesante este tipo de estudios. Y bueno, habla acerca de las fibras musculares. Tanto determina el tema de la muscularidad o la adiposidad. Un tema bastante interesante porque nosotros entendemos que mucho le hablan acerca del proceso inflamatorio de las grasas, producido por todos esos factores relacionados a las células producidas por el adipocito. Pero lo que no se dan cuenta de que el área muscular es un protector más que solamente tener adiposidad baja. O sea, tú puedes tener adiposidad baja, pero tienes también masa muscular baja, tu riesgo protector disminuye. Y esto es bastante interesante porque también depende del tipo de fibra que estás trabajando. Mucha gente no entiende que hay dos procesos distintos hipertróficos. Entonces, a eso nosotros tenemos que llegar al trabajar. Y muchos hablan de que eso es nutrición deportiva, que eso solamente lo ve el área deportiva. Y la clínica, pero estamos hablando de personas con riesgo, estamos hablando de personas con sobrepeso, con enfermedades crónicas no transmisibles, y la necesidad de la prescripción del ejercicio no te vuelve a ti entender el funcionamiento fisiológico en ejercicio y en patología. ¿Cuánto es el requerimiento que yo debo tomar en consideración para esa persona que está haciendo actividad? Especialmente entrenamiento prescrito. Y ahí va el tema. ¿Qué hago? Hipertrofia, fuerza, estoy haciendo resistencia, que son datos bastante interesantes que también hablan en los estudios. El factor protector de la masa muscular es muy importante, tanto porque está relacionado a la disminución de los factores de mensajeros inhibidores de los factores de necrosis tumoral 4. Están relacionados a la disminución de las citoquinas, están relacionados
digamos, combaten los procesos producidos por la masa, por el tejido adiposo, que todo el mundo piensa que es el proceso inflamatorio, pero no es así. Hay cosas más que debemos estar actualizados. Y en conclusión, chicos, espero que se haya tenido claro de la necesidad de nosotros de mejorar nuestros conceptos tanto en el nivel de antropometría y tanto en nivel de composición corporal. Nosotros necesitamos mejorar nuestro bagaje tanto de definiciones, de conceptos con los cuales nosotros trabajamos y que de una u otra manera son los que nos permiten a la larga trabajar de manera eficiente. Los conceptos que nosotros tengamos en clínica, tenerlos claros. Lo que nosotros tenemos en deportiva, tenerlos claros. Y no separarlos. Hay cosas que por el trabajo te especializas, como yo trabajo en el área deportiva, chicos. Pero eso no significa de que los conceptos básicos de clínica no los maneje, o viceversa. Es muy importante tener una buena base. Y eso te permite mucho alcanzar éxitos sobresalientes. Y veo muchos profesionales que cada vez se unen más. En España, en Brasil, he tenido oportunidad de conocer colegas los cuales trabajan de esa manera. No tanto en el área deportiva, sino en el área clínica aplicada en la prescripción de ejercicio en enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Está bien? Llegué a tiempo. Creo que sí. Creo que tenemos tiempo para las preguntas. Espero que si alguno de ustedes haya tenido alguna duda haya sido genial, porque la idea es generar dudas, controversias, críticas, que de una manera creen un conocimiento fijo, un pensamiento crítico en ustedes como futuros profesionales. ¿Sí? Eh, ¿Alguno que desee opinar? Eh, Lamento, chicos, que hayamos tenido esos garabatos, esas cosas. La verdad que no pensé que íbamos a encontrar este tipo de cosas. Primera vez que me pasa. Pero bueno. Los escucho, chicos. Cristian, a ver si creo que puedes abrir el, la- el micrófono, por favor. Si lo puedes quitar. Tal vez alguno quiera participar, quiera dar algún comentario, algo que le haya parecido interesante. Diferencia del ISAC 3 de los otros niveles. Bueno, el ISAC 3 es un instructor, o sea, nosotros como ISAC 3 tenemos la capacidad para poder replicar, enseñar y, digamos, diferenciarnos del nivel 1. El nivel 1 es un nivel base, es un perfil restringido, el perfil 2 es un perfil completo, pero el nivel 3 también es un perfil completo. Pero en este caso, nosotros tenemos el tema de ser como maestros o capacitadores. Tenemos una preparación mucho más profunda de los fundamentos antropométricos y sin antropométricos que se trabaja en el ISAC y te pide ciertos requisitos, ¿no? Uno de los cuales es el tema de las experiencias que hayas tenido, el tema de tener estudios o prácticas como docente, tener una especialización o un dato bastante claro de lo necesario para postular, ¿no? En realidad son cosas que se pueden manejar con el tiempo y con la experiencia. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Algunas mediciones en relación con sus enfermedades en pacientes hipertendizados. Sí, tuve la oportunidad de trabajar en el área de bioimpedancia del Hospital Almenara y la verdad que es bastante interesante. Ahí tengo una experiencia que me gusta mucho hablar, porque por ejemplo, una de las cosas dificultosas que van a tener es el peso. Y es algo bastante claro, muy pocas tienen camas. Y nosotros tenemos que ver, vamos a ver herramientas que te pueden servir para determinar el peso de una persona mediante medidas corporales. ¿Cuál es el problema? Que hay que tener mucho criterio para utilizarlas. Porque cuando ustedes están con el paciente, que son como unas 16, 12 medidas, hay otras fórmulas de 7 medidas, hay que tener claro que es bien erróneo. Como por ejemplo la estatura terminada por la altura de rodilla o la envergadura.
Chicos, la envergadura no necesariamente marca la talla. Yo, por ejemplo, tengo una envergadura de 1,84 y yo mido 1,72. Entonces tengo diferencia de 12 centímetros de diferencia. Y es mi característica. Pero si a mí me miden, imaginen que me pasen algo por el tamaño y mi envergadura, nunca van a atinar a mi talla. Entonces, esas características diferenciales es muy importante. Las mediciones que ustedes tomen tienen que ser consecuentes. Y por eso te digo, en los pacientes críticos, una de las cosas que se utiliza bastante en antropometría es la determinación del peso. Y como nutricionistas tenemos que tener también digamos, la justificación de saber por qué lo estamos utilizando y la necesidad de justificar herramientas que nos permiten determinar el peso. Porque a partir de ellos nosotros podemos manejar muchos componentes. Los pliegues, tener en cuenta que son para pacientes que están en una cierta ubicación, que pueden movilizarse. En los hospitalizados, la invasividad que pueden tener es bastante cuidadosa. Imagínense con todos digamos, entubado, con los sueros, con diferentes vías, catéter, nutrición parenteral, o sea, es bastante complicado en pacientes hospitalizados. Es por eso que hay herramientas bastante útiles y bastante necesarias para analizar, pero sí es importante algo que está inmerso dentro de la antropometría, que es la composición corporal. Eso sí es necesario. Por eso hay muchas herramientas, pero hay que conocerlas bien, ¿no? Dice, aplicar la resistencia en personas con sobrepeso no recomienda medidas nutricionistas en Perú, pero otros países la aplican. ¿Usted qué recomienda? Lo que pasa es que los ejercicios de resistencia hay que tener en cuenta la movilidad de la persona. ¿Por qué? Porque hay un desgaste biomecánico al nivel de las rodillas, hay un sobreesfuerzo. Entonces, imagínate el sobreesfuerzo que tienen estas personas con sobrepeso. Es por eso que hay procesos de adaptabilidad. Ahora, se han encontrado bastantes estudios donde los ejercicios de fuerza han sido mucho más beneficiosos en las personas con enfermedades crónicas no transmisibles, especialmente los de fuerza, específicamente, no hipertróficos. Porque otra cosa es hipertrofia, una cosa es ganar volumen y una cosa es ganar fuerza, que son dos procesos de entrenamiento distintos. Y los entrenamientos también tienen diferencias. Y cuando hablamos de resistencia y músculo, o sea, resistencia e hipertrofia, las resistencias tienen muy buen efecto a nivel cardiovascular, pero no tienen un efecto a largo plazo como por ejemplo en la reducción de la presión arterial. Los que sí tienen la fuerza. Y acuérdense que ustedes para mejorar cualquier condicionamiento, sea sobrepeso o obesidad, tienen que mejorar los marcadores bioquímicos. Y es muy importante ver la relación que tiene el ejercicio físico con los marcadores bioquímicos, cosa que es muy importante. En otros países aplican resistencia, o sea, es un poco antiguo, o sea, correr no te va a hacer bajar de peso. Tú puedes correrte todo lo que quieras, pero si no tienes un ritmo, no tienes una cadencia, si no tienes la velocidad o la intensidad, que es lo que se trabaja mucho, intensidad de ejercicio, no vas a tener resultados. Por eso que necesitamos conocer de ejercicio físico, básico al menos, para poder nosotros entender estos tipos de prescripciones. ¿Qué recomendaciones da a una persona que tiene mayor reserva de grasa en el abdomen, teniendo en cuenta que está en un peso adecuado para su talla? Son personas que normalmente están relacionadas con procesos de malos estilos, malos hábitos alimentarios, básico. Personas muy sedentarias y personas que normalmente pierden masa muscular cada año. Es muy interesante saber que hay estudios que han demostrado de que a personas de 33 años, 35 años, tienen sarcopenia. Y si ustedes no ven las diferencias que tienen a futuro, unas dietas hipocalóricas, que son las dietas que normalmente utilizan para bajar de peso, a la larga vas a perder masa muscular. Y cuando llegues a 50, 60 años, vas a perder más masa muscular. Y no vas a tener un soporte, que justo era uno de los estudios que manifestaban, ¿no? O sea, personas con bajo peso, personas con excelente peso y personas con sobrepeso tienen la misma masa muscular, cosa que es muy importante valorar. Una cosa es solamente ver el peso y la grasa. La grasa se puede perder con entrenamiento y el entrenamiento específico es manejar muy bien los timings.
Los timings nutricionales son muy importantes. Timing es el tiempo en que yo le doy un cierto alimento. Por ejemplo, qué hora le doy los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, qué hora juego con el entrenamiento. El entrenamiento y la nutrición van de la mano. No es que vayan por separado. No es que con la alimentación va a bajar, porque la única forma de eliminar la grasa, para que me entienda bien, es utilizando el adipocito, haciendo lipólisis. Y la acción de lipólisis nace con algunas hormonas específicas como el glucagón. Y recién cuando se activó la lipólisis y haces una actividad en una intensidad específica, oxidas las grasas. Y algo más todavía, para oxidar esas grasas, la cantidad que tú puedes oxidar depende mucho de tu entrenamiento. Por eso que es muy importante ese punto. A ver, chicos, espero que sí. La dieta es saber manejar las cantidades, saber manejar los requerimientos, pero tiene que ir acompañado de de un ejercicio específico. ¿Qué recomendación daría a una persona que eso es lo que acabo de ver? ¿Podría explicar un poco más sobre la medición en personas con PCI sin un miembro? Ah, ya, las personas con discapacidad. Sí, las personas con discapacidad tienen diferencias. No tienen brazos, algunos no tienen funcionalidad en la zona inferior y son miembros atrofiados. Al ser miembros atrofiados, no puedes utilizar protocolos como, por ejemplo, ISAC, OMS, ENFA o como NOS antropometría. Pero eso no te impide a ti determinar una forma de trabajo. Por ejemplo, estas personas de sillas de ruedas no los trabajas así. Tuve la oportunidad de conversar con la nutricionista y hay un libro muy interesante sobre nutrición en deporte paralímpico que es Elizabeth Broad, es nutricionista de Estados Unidos y la verdad que fue muy interesante ella. Y una de las cosas que recalcamos es, yo le comenté acerca del somatograma Benker. ¿Por qué? Porque mido solamente miembro superior y a veces, por ejemplo, que trabajo con powerlifter, personas que hacen levantamiento, me funciona muy bien para medir cambios, tanto si es en nivel hipertrófico, porque la cosa es muy importante entender cuando yo estoy buscando volumen, cuando yo estoy buscando mantenimiento de fuerza. Que cuando yo busco mantenimiento de fuerza podría hacerle con otro indicador bastante útil, que puede ser un dinamómetro y personas, por ejemplo, con discapacidad visual, que tienen una atrofia para realizar los movimientos similares a como nosotros que no tenemos discapacidad, lo hacemos. No tiene límites, pero sí es importante tomarlos en consideración. O personas de talla baja. En realidad, lo único que te va a permitir controlar de manera adecuada es que tengas un fundamento. Y por eso el somatograma de Benker y el adipograma son herramientas que no te arrojan porcentaje de grasa. Y eso tienes que cambiarlo, porque yo tuve que cambiar que yo a mi equipo técnico, el cual yo presento los informes, al entrenador que le presento los informes, yo no trabajo con porcentaje de grasa, yo trabajo con evolución, positiva o negativa. Hay o no evolución. Entonces, muy importante. ¿Qué enfermedades podemos relacionar con la circunferencia cintura, relación de cintura, cadera o solo se necesita la cintura? Eso no es cintura, es perímetro abdominal. La circunferencia de cintura es un indicador ISAC. El perímetro abdominal, que es un indicador de riesgo cardiometabólico, que está relacionado a enfermedades como diabetes, hipertensión, dislipidemias. Ese perímetro abdominal tiene un protocolo que es dado por la OMS. Entonces es muy claro no confundir. Una cosa es cintura y otra cosa es abdomen. Entonces muchas personas hacen eso. Y el índice cintura-cadera es un índice ya desusado. Ya no se utiliza, no tiene un valor muy específico, se ha dejado de utilizar bastante. Por ahí va, ¿sí? Espero que haya podido responder tu pregunta, Kevin. Has estado bastante atento y muchas gracias. Has ayudado a que puedas seguir sacando más información. Licenciado, para las evaluaciones antropométricas, el picoma Sling que todos tenemos, ¿es tan efectivo como el picoma Harpenden? Sí, porque el picómetro de Sling se basó en la construcción de un Harpenden. Ahora, es muy importante que entiendan que cuando ustedes utilizan el plicómetro Sling tienen que tener referencia que no es hecho en China, porque es de Estados Unidos. Y lo que ustedes pueden comprar ahora es muy común y tengan bastante cuidado que los venden los chinos. Esos que venden en eBay, esos están
$10 y no tienen ni fuerza ni sustento. Así que en realidad sí, el Lean Gate, las primeras 100 medidas son perfectas. A partir de las 300 y 400 se va gastando y ahí va perdiendo efectividad. Luis Ángelo, ¿qué puede extrapolar si ve el perímetro de cintura crece más rápido que el perímetro de brazo? Considera aplicar somatograma o hipograma para 2 personas con todos sus órganos plásticos. Eh, en el caso del perímetro de cintura y el perímetro de brazo, obviamente que si yo veo yo lo he aplicado mucho en personas con silla de ruedas y las personas de silla de ruedas tienen mucha afinidad a ganar adiposidad en la zona central, especialmente la zona del core. Y si yo veo evolución, una de las cosas más sencillas para saber si me está cumpliendo el plan nutricional, el objetivo que estoy haciendo, es la reducción de la zona de la cintura. Y eso me ayuda, porque la zona de la cintura he visto que reduce si tú mejoras tus hábitos. Y me ha ido muy bien con personas de silla de ruedas. Acuérdate que la persona de silla de ruedas tiene un gasto energético mucho menor y tienen mayor dificultad de disminuir la zona abdominal. Pero si va aumentando músculo, o digamos no músculo, aumentando volumen en perímetros y disminuye pliegues cutáneos, tengo bastante éxito en mi trabajo. Entonces es bastante interesante. ¿Cuál es la interacción entre el medidor de cintura y abdomen? La cintura se toma en la última costilla, al finalizar las últimas costillas flotantes, mientras que el perímetro abdominal se toma entre el punto de la última costilla y la zona superior de la cresta ilíaca. Punto medio de los dos se toma el perímetro, tanto en derecho como en izquierdo. Es decir, tengo que marcar tanto el lado izquierdo como en derecho. Es la única diferencia. Y ese sí mide el riesgo metabólico. ¿Qué tipo de ejercicios pueden realizar las personas con obesidad para reducir la masa grasa que son sarcopénicos? Eh, las personas que son sarcopénicas tienen que mejorar su masa muscular, sea tanto en nivel hipertrófico o sea en nivel de fuerza, pero se ha visto bastante efectividad con enfermedades cardiometabólicas con ejercicios de fuerza. Las resistencias también son beneficiosas, pero obviamente que el persona tiene que estar condicionada. Al tener mayor masa muscular, tiene mayor efectividad en mover ese cuerpo y por lo tanto mayor desplazamiento y menor riesgo en daños locomotores. Es muy importante tener en cuenta, puede correr y va a disminuir, sí, pero no va a lograr el efecto si tiene poca masa muscular o tiene sobrepeso o no tiene una buena fuerza en la zona de los miembros inferiores. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo maneja la intensidad del ejercicio con frecuencia cardíaca? Nosotros no prescribimos ejercicio, eso sí lo tenganlo claro. Nosotros es importante entender. ¿Por qué yo conozco ejercicio? Porque yo trabajo con preparadores físicos. Y los preparadores físicos determinan la intensidad del entrenamiento. Y lo que yo tengo que hacer es entender el mismo lenguaje. Es muy importante, a veces confundimos. Si yo estudio preparación física, soy trainer, estudio educación física, genial, es tu campo también. Pero yo soy nutricionista y como nutricionista nosotros nos miramos por la dieta y la dieta se basa en el entrenamiento. ¿Cómo mides el entrenamiento? Con intensidad. Puedes medirla tanto con un RM en fuerza o lo puedes medir con frecuencia cardíaca como lo que estás hablando en ejercicio de resistencia. Y hay diferentes formas de medir la frecuencia cardíaca. Polars, están los relojes que no son tan efectivos, pero también te ayudan a medir la frecuencia cardíaca, que está determinada un porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima. Espero haber contestado tu pregunta, Christopher. Mari, ¿es necesario que siga el protocolo del ISAC 1 para evaluar composición corporal, pero no sé si debo obviar envergadura y talla sentado y solo pueda medir la talla con talímetro convencional y necesariamente tengo que seguir el protocolo dentro de mi estudio? Si es para un estudio, sí tienes que seguir el protocolo ISAC, porque así te lo indica. Eso es lo que le da validez interna a tu estudio. Dentro de las tesis hay estudios de validez interna y validez externa. Y los dos son medidores de fiabilidad a que tu estudio está realizándose de manera adecuada. Entonces es muy importante ese punto. ¿Cómo saber si tengo sarcopenia? ¿Qué fórmula me sugiere? Soy atleta de fondo y maratón. Bastante difícil que si eres maratonista. Que hacerse es que seas muy delgada y eso es normal. Lo que sí nosotros buscamos es comparar. Hay indicadores de composición corporal que ya indican cómo es la composición corporal en determinados deportes como en maratón, ¿no? Y en maratón la masa muscular es pobre, pero lo que sí se necesita trabajar es fuerza, no es hipertrofia. Tú no necesitas ganar agua y músculo, tú necesitas ganar potencia, fuerza, que es otro tipo de entrenamiento, que es normal. Es por eso que ahí es muy importante valorar
la utilización de indicadores que me puedan medir eso, como por ejemplo es el dinamómetro de mano, que me permite ver tu evolución en fuerza. Entonces es bastante interesante eso. Si tú rindes, vas bien, vas mejorando con tus entrenamientos, es difícil que tengas sarcopenia. Acuérdate que las maratonistas, fondistas son muy delgadas. No te conviene ser musculosa, es innecesario. ¿Para qué quieres cargar tanta masa? Es innecesario. Tú realizas tramos muy largos, es como si cargaras una mochila de 10 kilos. Claro, te acostumbras, pues, pero siempre vas a querer estar más ligera para poder hacer el movimiento, ¿no? Entonces, es muy importante tener un control, saber cómo has evolucionado. Lo que sí puedes ver no es tanto sarcopenia. Si, por ejemplo, solamente tienes entre menor a 40% tu porcentaje de masa muscular total. También es un buen indicador. ¿No es recomendable? No. Eso sí yo tengo bastante claro, chicos. No es que yo no recomiendo, es sustentar por qué no lo estoy utilizando. ¿Por qué estoy utilizando otras fórmulas? ¿Por qué no utilizo Harris Benedict? Ah, porque el licenciado Eduardo me dijo. Eso no es un colega, eso no es un nutricionista. Tienes que leer y sustentarlo porque has encontrado que no hay viabilidad en lo que estás haciendo. ¿Está bien? Sí, dinamómetros. Sirve para medir fuerza. Y el más fácil es el dinamómetro de mano. ¿A qué hora es ideal para hacer ejercicio? Depende mucho de lo que estás haciendo. Hay estudios que han demostrado que no hay mucha diferencia entre entrenar de noche y de día, como hay estudios que han demostrado mayor eficiencia de noche que de día. Entonces es todavía un poco contradictorio. Lo que sí no puedes es hacer entrenar músculo y querer bajar al mismo tiempo. Eso es totalmente erróneo. No puedes bajar de peso y ganar de músculo al mismo tiempo. Yo he escuchado a muchos colegas, sí, vamos a disminuir gas y vamos a aumentar músculo. No se pueden, son factores de mecanismos digamos, de mensajeros intracelulares que se inactivan cuando uno quiere hacer lo otro. O ganas músculo o pierdes músculo, o ganas grasa o pierdes grasa. Son dos cosas muy claras. Licenciado, la biomecánica, el ejercicio, deporte tiene indicaciones más puntuales del desgaste o los más establecidos son los más factibles de evaluación. No entiendo la pregunta. La biomecánica, ya, el ejercicio tiene indicaciones más puntuales del desgaste. Ah, ya, los METs, el gasto calórico. La cantidad de energía que tú gastas en una determinada actividad depende mucho de lo que tú puedes estar realizando, ¿no? Lo malo de los MET es que sobreestimas. Por ejemplo, un MET de fútbol vale 7. ¿Qué te pide? Tiempo del ejercicio. Y si te das cuenta y analizas, el tiempo de que tú puedes estar haciendo un ejercicio es 30, una hora. ¿Realmente haces 30 minutos? ¿Realmente haces 60 minutos? No, tú haces, te apuesto entre 30 a 45 minutos y 15 minutos estás sobreestimando el gasto de energía. Por eso que es muy importante saber medir la cantidad de energía que estás perdiendo. ¿En qué patología sería necesario aplicar el hipatómetro de mano? En cualquiera, especialmente en los que yo sé que son muy degenerativos, como por ejemplo problemas de cáncer, problemas inmunológicos, enfermedades cardiometabólicas, en personas que no se están alimentando de manera adecuada. No puedo medirte composición corporal, pero el indicador fisiológico que es el dinamómetro de mano ayuda un montón. No tan solo es un indicador fiable, sino que también sabes si tu evaluación nutricional está funcionando, ¿no? Si tú tienes un deportista, por ejemplo, que le das una alimentación, sí, está más fuerte, pero va perdiendo su fuerza, obviamente que no vas bien, es otro indicador. Y algo similar funciona en el área clínica. Yo no soy muy específico en clínica, chicos, he tenido colegas muy buenos que he tenido oportunidad de compartir ponencias y la verdad que hablan mucho también de la especificidad, y eso también lo puede hablar. En el área oncológica debe haber especificidad. Ahí sí yo no me meto, yo hablo un poco de lo que es mi experiencia en el área tanto antropometría, área clínica, pero también hay áreas específicas tanto en UCI, oncológicos, hepáticos, trasplantes, etc. Licenciado, buenas noches. Espero haber resolvido tu, tu pregunta. ¿Existen variaciones en los resultados de las mediciones antropométricas si se realiza una persona en 2 días consecutivos a la misma hora y las mismas condiciones? Sí puede variar. Por el tema especialmente si entrenado, si la persona, digamos,
hay un cambio. Lo que no vas a ver es un cambio de un día para otro. Es un poco difícil por el ejercicio, pero sí puede haber un cambio en perímetros, especialmente si tomas mucho agua, si retienes líquidos en algunas zonas específicas, si está en menstruación, por ejemplo. Entonces son bastante específicos, pero digamos, algo que le importa mucho al paciente, pliegues. Si hay pérdida o cambio de pliegues, es un poco difícil que solamente sea en un día. No es un cambio de un día para otro. Y si sea bueno recomendar hacer ejercicio en ayunas, es todo un debate. Hay personas que están de acuerdo, depende, no. Por ejemplo, yo tengo deportistas y he trabajado mucho. Muchos confunden en el área deportiva la dieta prima más que el ejercicio. Y no es así. El ejercicio prima y la dieta es un complemento. Yo no me puedo adaptar al ejercicio. La dieta se adapta al ejercicio. Yo tengo deportistas, especialmente porque he trabajado con personas de triatlón, de maratón, de Ironman, que entrenaban 3 de la mañana y a ver, darle un alimento pues a las 3 de la mañana y que se va a salir a correr o a hacer bicicleta o a nadar. No funciona, pues. Ellos van en ayunas. Y algo que sí puede mejorar mucho es la dieta anterior. Ahora, el dieta en ayunas en personas que no están entrenadas no sirve, porque para que tú puedas oxidar grasas necesitas tener un entrenamiento. Hay un estudio bastante interesante del año 2000 que midieron las diferencias entre oxidación de grasas y se dieron cuenta que en sesiones mayores a 8 semanas recién puedes estar comenzando a mejorar tu oxidación de grasas. Personas que tienen o no están acostumbradas al ejercicio físico no oxidan casi nada de grasas. A ver, Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. Se recomienda hacer ejercicio en ayudas máquina o cardio, igual lo mismo. ¿Por qué quieres hacer en ayunas? Para quemar grasas. Pero si tú no estás acostumbrado, especialmente una persona que recién ingresa, por ejemplo, un gym o está entrenando, no va a obtener resultados porque la persona no es una máquina de perder grasas, es una máquina de reservar grasas. ¿Por qué? Porque su cuerpo tiene un proceso adaptativo fisiológico. Personas que no entrenan, especialmente sedentarias, tienen mayor facilidad para almacenar grasas. Y cuando comienzan a entrenar, no es que funcione al mismo tiempo. Hay un proceso adaptativo para aumentar la cantidad de oxidación de grasas. Una consulta. Si se gana músculo, se pierde grasa, entonces ¿cuál de ambos pasa sería ser el primero? Lo que pasa es que cuando tú analizas tu porcentaje de grasa, analiza lo total. ¿A qué me refiero? Lo que nosotros buscamos en la dieta es disminuir disminuir la menor pérdida de masa muscular posible. Y es lo que nosotros hacemos. Mantener, sí podemos hacerlo, pero no podemos impedir que no se pierda casi nada. Lo que pasa es que hay personas que se adaptan muy bien y oxidan grasas, pero eso normalmente son personas que entrenan y están condicionadas. Ellas sí son una máquina de oxidar grasas y el entrenamiento también marca. Puedes entrenar en la mañana y puedes entrenar en la noche, lo cual es muy beneficioso. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? Un gusto. El referente Phantom se usa en general para todas las poblaciones porque nuestra población peruana comentó que tenemos tronco ancho ya. El Phantom es un modelo de referencia, es un esquema que nació hace, digamos, se estudió con Sheldon, que fue un estudio poblacional inmenso donde se agarró todas las medias se agarró. Entonces, al agarrarse las medias, se creó un ser unisexuado que no tenía sexo y que era el promedio de todas las medidas. Entonces, nosotros, al tener tronco ancho y piernas cortas, solamente decimos nuestra característica. Y lo que nosotros hacemos es compararnos con el Phantom. Es como un intercambio, ¿no? Yo me parezco mucho al Phantom o me alejo mucho al Phantom. Y es lo único que podemos hacer. El Phantom es una medida de referencia. Es como que tú tienes pesos mexicanos y yo tengo soles. ¿Cómo podemos hacer para poder entendernos? Ah, ok, lo transformamos a dólares. Algo así es lo que funciona el Phantom. Yo tengo 33 centímetros de brazo, tú tienes 35. ¿Es lo mismo? En cambio, si yo lo transformo, yo tengo dos desviaciones del Phantom y tú tienes una desviación, ahí es lo mismo. Ahí sí podemos comparar. ¿Se entiende? Ok. Hola, ¿cómo estás, Consuelo? Soy entrenador de un club de fondistas. Tengo mucha gente y unos con problemas condomalacia. ¿Deben dejar de hacer este deporte? No, depende mucho. Acuérdate de que la condomalacia es personas de estatura baja, ¿cierto? Yo tengo deportistas con condomalacia en NPP
y trabajo con esta estatura talla baja y no tengo ningún problema. Lo que sí tienes que tener cuidado son que efectivamente no van a ser de competencia, pero sí te pueden ayudar a obtener digamos, una efectividad a largo plazo, ¿no? De salud, pero para competitividad, deporte es otra cosa, excepto que compitan entre ellos, ¿no? ¿Qué fórmula recomendar para ganar con patologías? El que más tiene mayor afinidad es el de Mifflin, es el que, digamos, tiene un estudio poblacional mucho más disperso, una población bien grande, y digamos tiene, pero no es el que más recomiende, y hay muchos estudios y actuales que pueden referir, ¿no? La mejor forma de medir es calorimetría indirecta, es la mejor forma de obtener la tasa metabólica basal, que es lo que nosotros utilizamos. ¿Qué libro sobre nutrición deportiva recomendaría? Está el de Kendall que ha salido último, el 2019, bastante interesante. Yo utilizo mucho los libros de Her, utilizo mucho los que son las recomendaciones dadas por la ISSN, que también ayuda un montón para el sustento que estamos trabajando nosotros en el área deportiva. Trabajo con los libros de Elizabeth Brough, Catherine Fotocci, y son los que más en realidad leo, y algunos artículos ahí que también pueden ustedes revisar. Lo que más tenemos que entender es que en la nutrición deportiva son varios puntos. Va a haber muy buenos en fisiología, muy buenos. Chicharrito también es muy bueno para el tema de fisiología deportiva, que también es sustento para que puedas entender el tema de prescripción en ejercicio, ¿no? Bueno, chicos, creo que ha sido bastante preguntas. Les he querido responder a todos de la mejor manera. Espero que se haya podido comprender. Ha sido una parte pequeña de mi experiencia para poder, digamos, que ustedes complementen mucho su formación profesional. Muchas gracias también a GENUP. Espero que les haya sido de bastante utilidad. Lean, creen, cambien esa metodología, empoderemos la carrera. Y una de las formas de empoderarnos es fundamentando lo que hacemos. Es una de las cosas que no se pierde. Esperemos, si me invitan, yo encantado de poder ir nuevamente. La verdad que sí, ha sido un agrado conversar con ustedes. Me hubiera gustado escucharlos. Si hubieran aplicado los micros, yo no tenía ningún problema. Pero nada, gracias chicos. Genup, muchas gracias por la invitación. Nuevamente ha sido un gusto poder participar. Y nada, a veces esas cosas que suceden con las líneas, pues son cosas banales. Lo importante es que se hayan quedado con los mensajes y hayan aprovechado bastante el conocimiento. Les dejo este mensaje, chicos, que me parece bastante interesante. Si el plan no funciona, cambia el plan, pero no cambies la meta. Es bastante claro. Si tú crees que quieres buscar el objetivo, búscalo, adáptate, investiga, pregunta, cuestiona y date un tiempo para poder analizar más. Porque al final de cuentas es lo que quieres alcanzar. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido bastante utilidad en su formación. Algo pequeñito, pero sé que ustedes a la larga los van a dar bastante utilidad en su próximo, en sus campos.